Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy, mi grupo con Juan y Lucas vamos a presentar un caso que nos pareció bastante interesante. Juan lo vio en terapia intermedia, yo lo recibí en piso para descomplejizarle y nada, vamos con él. En cuanto a la presentación del caso, vino en abril en este año, un paciente masculino de 53 años de edad, sin muchos antecedentes de importancia. En cuanto a los sociales, el paciente es arquitecto, niega consumo de tabaco, alcohol ocasional y sin ninguna medicación habitual. En cuanto a la enfermedad actual, el paciente refiere un mes de evolución de una cefalea 6 en 10 holocraniana tipo punzante intermitente en ciertos días que lo despertaban al dormir. No mejoró con paracetamol ni diclofenaco y el paciente aproximadamente hace 6 horas antes del ingreso venía con un dolor que había aumentado 9 en 10 acompañado de sensación de náuseas y vómitos, niega fiebre o equivalentes y niega otras sintomatología. También niega consumo de tóxicos y lo importante es que niega cualquier tipo de trauma. Al examen físico, la verdad, bastante normal. Hace un mes viene con esto. No. En los signos vitales estables, con una TA. Holocraniana era, la verdad, toda la cabeza nos refería y que a veces se intensificaba como punzante, como que tenía el malestar y después le punzaba. Que no tenía predominio frontal, occipital, era holocraniana generalizada, no era en casco tampoco fue súbita, pero sí fue creciendo en el último mes. El paciente negaba cualquier tipo de trauma, no se veía con paracetamol ni por lo menos no. Diaforesis, ni taquicardia. Un poco de náuseas y vómitos, nada más. Ok, al examen físico, los signos vitales estables, sin fiebre, un Glasgow 15 en 15. En cuanto a lo neurológico, bastante conservado. En la emergencia le vieron una hiperreflexia izquierda con un clonus y dolor a la palpación en región lateral cervical. Nada más, los restos sin otras particularidades. El laboratorio inglés del ingreso también con un hematocrito estable, la función renal y el ionograma estables, unas plaquetas normales de 269.000 con un TP igual, normal. Hasta aquí, no sé, quería... 53 años. Sí, considera monóxido también más de mayor edad, pero la temporal. En este caso, es un laboratorio con una área que tenemos que raro. Básico. No. Negaba tóxicos, alcohol ocasional. Y medicaciones. Nada. No tomaba. Solo paracetamol y diclofenac para la cefalea de un mes. No. No tenía parecias, tenía una hiperreflexia, si bien la unilateral izquierda, leve. Y el clonus leve izquierdo. Solo eso. No tenía paredes craneales, no tenía ninguna alteración para la marcha y el resto estaba todo en la versión. 130-80. Está bien, no está hipertenso tampoco. Digamos, no era una crisis hipertensiva. O para hipertensión no craneana. Diplopía no refirió. No.
Ok, hasta aquí con lo que sabemos del paciente, ustedes, ¿cómo proseguirían con el examen con este paciente? ¿Pedirían algo extra? ¿Qué les llama la atención hasta aquí de todo lo que les hemos contado? Bueno, es un paciente con una cefalea importante que le extraña habitualmente. Creo que me interesaría tratar algo central. Claro, De lo más barato que hay, que no se puede hacer, es no tiene hipertensión arterial, también para buscar hipertensión arterial. Y bueno, es una imagen, claro, una neuroimagen la que tengo, no sé, bueno, Lo que más se impone a una lesión estructural del crono, si realmente es estructura relevante, es un signo localizador, la hipertensión bilateral con el derecho es un signo localizador, del lado izquierdo, o sea, una debilidad que sale del lado derecho. Mencioné un poco si la cervical homolateral, homolateral, homolateral. Homolateral del lado izquierdo. Eso no se da mucho, o sea, que se tenga algo periférico, local, cervical, agregado, porque igual va a tener que ser realizado por imagen, pero una imagen sería la primera consideración tomada, cuando el plazo, cuando los salgados. ok. Sí, yo lo que primero me pregunté es el tipo de cefalea. Entonces, hay unas banderas rojas que nos deben llamar bastante la atención en este tipo de sintomatología, que son que sea de inicio súbito y severo, la cefalea en trueno, inicio en pacientes mayores de 50 años, cefalea de inicio reciente, menos de 6 meses de evolución, y el empeoramiento progresivo, un cambio en las características de la cefalea. Este paciente cumplía con estas dos últimas. Cualquier alteración en el examen neurológico, pacientes con antecedentes de neoplasia, VIH o SIDA, un traumatismo reciente, traumatismo cualquiera con cefalea y fiebre de foco no precisado, cefalea con convulsiones, cefalea que lo despierta, este paciente lo despertaba la cefalea en la noche, y que se agrava con el ejercicio y cefalea con vómitos. Entonces sí, se le pidió una imagen de cerebro, la cual, un ataque de cerebro en la cual se encontró unos hematomas subdurales, cerebrales, bilaterales, de aspecto agudo el derecho y subagudo el izquierdo. Llegó el paciente, se le hizo la tomografía en la guardia, tenía hematoma estructural bilateral, el derecho un poco más grande que el izquierdo, pero lo que me llamaba la atención es que el paciente tenía hematoma estructural bilateral, cefalea un medio evolución, pero nunca refirió un trauma craneoencefálico. O sea, el paciente nunca se golpeó la cabeza, y hicimos hincapié en el interrogatorio, Lucas Enautín, el paciente negó completamente que se tuviera algún tipo de trauma, a pesar que es arquitecto, que nos haya dicho algo diferente a su vida habitual, no, solamente el dolor de cabeza. No, el diclofenac que lo tomó por la cefalea. O sea que creemos que este hematoma lo tenía en diferentes estadios de evolución y que era la cefalea secundaria al hematoma superior. Y no me acuerdo, creo que no, pero no lo tengo claro, creo que no tenía. Antecedentes encontrados las identificaciones dentarias, hematomas, sembrados musculares, epistaxis. No, o sea, ninguna condición, digamos, como para pensar alguna trombofilia que le preguntemos, no refería. Y bueno, estábamos en Autín, era en la noche. digo que haya tenido una. No estaba informada en la tomografía. Antes no. Claro. Tiene sutural derecho. Es más chico, el izquierdo es más chico. Acá está. El derecho está grande. Y tenía leve compromiso de los ventrículos supratentoriales, con desplazamiento del eje hacia la izquierda.
en el informe, bueno, tengo nada más esta imagen. Y está un poquito, aquí parece un poco desplazado. Y bueno, la tomografía no le informaban como hemorragia subaracnoidea. Si bien es una tomografía de cerebro simple, sin contraste, no nos quedamos tranquilos con que haya sido hematoma subdural espontáneo y queríamos descartar alguna patología, digamos, vascular. Artefacto. O sea, no estaba informado y lo vimos y si lo ve bien, la tomografía fue grabado de video del celular, así que puede afectar la calidad de la imagen, pero no tenía. Tiene una ventana ósea íntegra, algún engrosamiento del maxilar izquierdo, como alguna sinusitis, pero del resto, nada. Una tomografía así. Bueno, así que bueno, esa madrugada le pedimos otro estudio complementario, como para que no quedarnos tranquilos. Le pedimos una angioresonancia de cerebro con contraste y vasos de cuello intra y extracranianos. Y el paciente, en esa madrugada, al día siguiente, por persistencia de la cefalea, se fue a cirugía. Digamos, fue a drenaje bilateral de hematoma estructural, fue a terapia intensiva y después pasó a piso. Pero este informe de la resonancia salió, digamos, en el transcurso de la cirugía, en el transcurso del postoperatorio. Y esto fue lo que nos llamó la atención de la resonancia. Que son esta... Prequirúrgica. Esta resonancia fue antes de la cirugía del paciente. Sí, lo que nos llamó la atención es el contraste. Cuando le administraron el contraste endovenoso, se apreció un realce difuso dural sobre ambas convexidades y unos senos durales congestivos. Que esto los imagenólogos no pudieron descartar que sea un síndrome de una hipotensión endocraneal previa. Sí, o sea, tenía en la resonancia, antes de la cirugía, los dos hematomas subdurales. Tenía el hematoma subdural derecho de 13 milímetros y el izquierdo, que se puede ver bien, de 7 milímetros. Tenía una herniación central transtentorial descendente, que por eso también hundió la cirugía, lo hicieron al día siguiente temprano, pero tenía el contraste endovenoso. Cuando hicieron la resonancia y en la fase del contraste, se veía que tenía captación o realce periférico de la convexidad y la dura madre, y senos durales congestivos. O sea, hay algo que no tiene relación con el hematoma subdural o la hemorragia. Y por eso ponen este síndrome de hipotensión endocraniana como, digamos, etiología, o que tiene el paciente de base, que es la etiología del sangrado, que fue lo que nosotros interpretamos una vez vimos el informe de la resonancia. Esta es la resonancia del paciente. Esta es una imagen en T2, ¿no? Sí. Se ven los hematomas subdurales, el izquierdo, acá se puede ver mejor, que es mucho más pequeño que el hematoma subdural, poco movida la imagen, el hematoma subdural derecho, acá se puede ver mucho mejor. Pero lo que llamaba la atención era la captación del contraste y este realce periférico acá, en la paquimeninge, en la dura madre. Sin ninguna lesión, digamos, de los vasos intracraneanos, no tenía lesión aneurismática, nada. Y lo otro que llamó la atención, que pusieron en el informe, que interpretamos que eran estas imágenes, es los senos venosos sagittales que estaban un poco dilatados, digamos, congestivos. Fue el informe de la resonancia. Entonces, en base a esos dos hallazgos de la resonancia, lo informaron como síndrome de hipotensión endocraniana, a descartar con otros métodos. Pero bueno, el paciente estaba, digamos, operándose cuando estaban redactando el informe o ya estaba postoperatorio. Esta es la misma resonancia del paciente, aquí se lo señalamos con una flecha amarilla, donde se ve el realce del contraste, los dos hematomas, y el realce del contraste que no tiene relación, digamos, con el hematoma subdural.
Y en cuanto a la secuencia temporal de los episodios, como para cerrar y entender un poco, el paciente el 13 estaba en un TIN, necesitaba un monitoreo neurológico, PC de cerebro. Esa misma noche se hace la angioresonancia. Al día siguiente se hace el drenaje del hematoma subdural, pasa a terapia intensiva y tiene un control tomográfico postquirúrgico a los días, 2, 3 días, que tiene neumoencéfalo y cambios acordes a la cirugía, sin sangrado activo. El paciente a los 4 días de que se internó se va a la casa, lo ve por ambulatorio o neurocirugía. En una de esas consultas ambulatorias le hacen una nueva resonancia, una angioresonancia de cerebro y vasos, porque no quedaba claro la etiología del hematoma subdural, más que si fuera espontánea, y tenía las mismas colecciones bilaterales con un espesor, digamos, leve con respecto a la tomografía previa, que fue la postquirúrgica inmediata, pero seguía el hallazgo patológico de engrosamiento difuso visible, por contraste, con engrosamiento y realce de la dura madre, de la parquimenismo. Y tenía la emisión transtentorial que había descendido, digamos, estaba mucho mejor. Y colocaban en el informe definitivo que se mantiene la sospecha diagnóstica de síndrome de hipotensión endocranial. Y también informaban que tenía, digamos, los senos venosos estaban normales, pero estaban urgentes, estaban un poco congestivos. Y nada, consultó hace un mes, sigue consultando por episodios persistentes de cefalea, que le indicaron corticoides y le dieron el de alta, sin más. Claro. El paciente ahora está en seguimiento ambulatorio, tiene tomografías, controles, digamos, estables, disminución del hematoma, pero bueno, nos pareció interesante. Claro, si bien este paciente creemos que pudo haber sido esto, falta que definir si en realidad tuvo alguna fuga de líquido cefalorraquídeo, algo que explique este síndrome, que es lo que vamos a hablarles ahora un poco, como para tenerlo en cuenta. No sé, Lucas, si quieres agregar algo. La verdad que el paciente no ve, o sea, como lo la verdad que lo tuvimos creo, 24 horas, estuvo muy poco con nosotros. Hola, estuvo muy poquito con nosotros, nos sorprendimos, o sea, digamos, el enfoque inicial fue que básicamente no entendíamos por qué un servidor joven, digamos, de 50 años, tuviera hematomas cerebrales bilaterales sin un traumatismo previo y sin ninguna historia de práctica. Con lo cual, digamos, decidimos hacer un estudio avanzado, una resonancia con montaje, principalmente tengo que buscar algunas cosas raras de celular, dentro de las cuales estaban las informaciones, y hacer un estudio avanzado con técnica de fotografía, para buscar algún tipo de información. Nos encontramos con el diagnóstico. Yo ahora, la verdad, no me acuerdo, o sea, lo que característico de este síndrome de la cefalea es el componente ortostático. Sí. No me acuerdo si después cuando interrogar al señor, había un componente ortostático en la cefalea, pero lo característico del componente ortostático. O sea, en general, la cefalea aumenta al incorporarse, hace descargo al ponerse de pie y la libra con el decúbito. Simplemente no le hemos caído con la claro, digamos, el único síndrome de hipotensión endocranial que he visto fue secundario, porque el paciente que tenía funciones para tratamiento del linfoma o pero nunca había visto un espontáneo. Y dentro igual del síndrome de hipotensión endocraniana, en la abordaje del hematoma celular es una complicación severa e infrecuente dentro del síndrome. La más frecuente, cuando se supone que conocemos el síndrome, no vas a encontrarlo con hematoma celular. Pero bueno, la verdad que el que está bien descrito, el tema del realce papilomenincio, es el hallazgo más frecuente y más generoso de los pacientes que tenían, más tenía una relación territorial incipiente, pero el realce papilomenincio es bastante característico, no tenía ninguna otra enfermedad a causa de los realce. Por ahí, digamos, mirando cómo evolucionó, porque un poco nosotros lo perdimos. El señor por ahí, me gustaría seguir estudiándolo. Pacientes, ahora seguro que ustedes van a hablar un poco. Vamos a hablar un poquito de eso. Hacer otras imágenes finales, porque se supone que
pérdidas espontáneas de líquido cefalorraquídeo a partir de divertículos, Fístula. o a partir de fístulas de líquido cefalorraquídeo del sistema venoso, cuestiones que hay que, en principio, a buscar, por lo menos con una resonancia de columna, que podría llegar a mostrar alguna condición paracrina, si es que está dentro del municipio. El tratamiento, en realidad, que se realiza a este señor, que fue drenar los hematomas orales, el tratamiento del hematoma celular, no del síndrome de infección hepatiana. En realidad, se le resolvió la complicación, pero no se le resolvió, no se le resolvió la causa. El tratamiento del síndrome de infección hepatiana, que puede intentarse un tratamiento conservador, con reposo de cafeína, pero en principio la indicación de primera línea es un parto epidural. O sea, él no tiene un tratamiento del síndrome de infección hepatiana y tampoco tiene una búsqueda exhaustiva de por dónde puede referir, si está efectiva, pues persiste con los síntomas, claramente necesita seguir estudiándolo y hacer un tratamiento específico. Sí, nosotros, bueno, nada. En base a lo que dijo Lucas, bueno, hablamos un poco, 3-5 minutos de esto. El síndrome de hipotensión endocraniana es, digamos, una alteración o un desequilibrio en la producción, absorción, eliminación del líquido cefalorraquídeo. Esto produce una baja presión dentro del líquido cefalorraquídeo, flacidez cerebral dentro del cerebro, que se manifiesta con cefalea, que puede ser postural, como bien decía Lucas, pero en un porcentaje mucho menor de los pacientes, incluso no tienen cefalea, digamos, ortostática o que se relaciona con los cambios de posición. Está relacionado, sí, con las funciones lumbares o el exceso de líquido cefalorraquídeo en las funciones lumbares, pero también de manera espontánea. Existen diferentes causas. La causa, digamos, es la tracción nerviosa que genera la cefalea postural u otros síndromes clínicos y posterior a la función lumbar. Existen 4 tipos de, digamos, de etiología de la hipotensión endocraniana. Uno es el tipo 1, que es producido por ruptura de la dura madre. Esto es secundario a un daño, digamos, anatómico o un osteopito que se genere en la vértebra, espolones óseos que pueden generar el daño y la disrupción y la salida de líquido cefalorraquídeo. De forma desapercibida, pierde líquido, digamos, fuera del espacio subaracnoideo y genera la hipotensión endocraniana. Otro es los divertículos meningios, que son, digamos, divertículos dentro del espacio subaracnoideo que por lo menos tienen fuga o pierden el líquido por esta parte, y las fístulas del sistema nervioso central del líquido cefalorraquídeo, que pueden ser postoperatorias, secundarias a infecciones, y también drenan directamente el líquido cefalorraquídeo hacia el sistema venoso vertebral o paravertebral y genera de esta manera la hipotensión endocraniana. Este es un ejemplo, digamos, que está en la bibliografía de las tipo 1, que son el 96%, y vemos en flechas amarillas cómo se ve el líquido dentro o fuera del espacio espinal secundario al osteopito que se ve aquí en imagen B. Las tipo 2, que representan el 42%, son secundarias a divertículos meningios. Esta es una mielografía por resonancia magnética donde se ve la fuga del líquido cefalorraquídeo por fuera del canal espinal, que esto no es normal. Digamos, esta es la fuga o la fuga secundaria al divertículo meningio. Y otra cosa muy característica es el realce de la dura madre o paquimeningio, que lo podemos ver acá en este corte, digamos, axial, en esta resonancia, o en este sagital, que es muy parecida a la que tenía el paciente, digamos, casi que igual. Acá. ¿Bien? Bueno, y las tipo 4, que digamos son las indeterminadas, donde no se sabe la causa o la etiología de por qué el paciente tiene hipotensión endocraniana. El lugar más frecuente de la fuga de líquido cefalorraquídeo es la unión torácica o cérvico-torácica, y en menor porcentaje, digamos, intracraneales, las pérdidas de líquido cefalorraquídeo. 43 años es la edad media de aparición, más frecuente en mujeres, el 33%. Este paciente tenía más de 43 años, no era mujer, pero bueno, podía entrar dentro del 47% restante. Y como bien decía Washi, en el examen físico el paciente tenía cefalea, pero no tenía cefalea ortostática, pero tenía cefalea de reciente aparición, no cedía con analgésicos, tenía náuseas y vómitos, tenía algo de dolor cervical, y hay una consulta por ambulatorio, que si te pones a ver la historia, si quieres se las paso. El paciente tiene una consulta por tinnitus, donde tiene alguna alteración neurosensorial, ahora después de la cirugía,
Así que bueno, no sé si está relacionado con el síndrome. Mareos. En algunos casos se ha visto que se relaciona con demencia frontotemporal reversible que se atribuye a la hipotensión endocraniana y a la baja de líquido cefalorraquídeo. O sea, no solamente algo agudo, sino que también compromiso crónico y demencia en los pacientes que tienen esta hipotensión endocraniana. Las manifestaciones graves, digamos, poco comunes son que tengan ataxias, cuadriparesias, trastornos de movimiento, algún movimiento parkinsoniano, comportamientos o cambios de alteración del comportamiento, alteraciones de la conciencia, galactorrea, esto es secundario a que hay alguna edema o inflamación de la glándula pituitaria y parálisis del nervio abductor. En este caso el paciente no tenía. Y como los hallazgos de imagen, digamos, poco comunes que se encuentran en debut de los pacientes, hematoma subdural subagudo, está descrito que se puede, digamos, manifestar en los pacientes con este síndrome. Hemorragia cerebelosa, infarto de circulación posterior, trombosis de senos transversos o senos venosos cerebrales, PRES, síndrome de vasoconstricción reversible y la siderosis superficial. Yo porque podemos estudiantes desde la patología del hematoma. No sé identificar con Sí, es. Pero por ejemplo, porque tenía un paciente con reducción severa o por anatomía severa, que se contrae la masa encefálica y distinta. Claro. Es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. La fisiopatología de la hipotensión endocraniana para que te dé la hemorragia o el hematoma es el cizallamiento o la pérdida de la flacidez cerebral que genera desgarro de los senos venosos y de la vena cerebral. Como está tan, digamos, colapsado lo que es el entorno cerebral, que genera cizallamiento sobre las venas y que genera el sangrado, por fricción, digamos. Esa sería la fisiopatología de por qué hay el sangrado. El diagnóstico, como bien decía Lucas, resonancia de cerebro y una resonancia de columna total, digamos, es lo inicial que debemos hacer cuando tengamos este diagnóstico puesto siempre en todo paciente. Es la prueba más sensible, digamos, el realce paquimeningio, como está en imagen, y la resonancia magnética espinal puede haber una colección extradural o se puede evidenciar el sitio de fuga de líquidos cefalorraquídeo en algunos casos. Esta resonancia no es del paciente, es de bibliografía, digamos, en imagen A se muestran los hematomas subdurales, digamos, pacientes con hematoma subdural que tienen hipotensión endocraniana, y se ve además en este mismo paciente el realce uniforme en la dura madre, en la paquimeninge, que se ven las flechas amarillas. Y como otro dato característico que este paciente no tenía es, digamos, la hiperemia hipofisiaria, si ven que tiene otro color completamente diferente, esto habla de edema y congestión, lo que le puede producir los síntomas como diplopía, que este paciente no tenía, o aumenta la producción de la prolactina, que tampoco tenía. En cuanto a los estudios adicionales, cuando no tenemos, digamos, con la resonancia de cerebro y de columna, pasamos un segundo escalón, un segundo eslabón en cuanto al diagnóstico. La mielografía por resonancia es el método ideal, ya que no es invasivo en la mayoría de los casos, consiste en la aplicación de contraste intratecal y se puede ver con la resonancia el sitio de fuga en algunos casos. Cuando con esto no nos queda, digamos, el diagnóstico claro de por qué o de dónde fuga el líquido cefalorraquídeo, se procede a una cisternografía con radioisótopos, que es mucho más, digamos, específica para determinar el sitio exacto de la fuga. Este consiste en aplicación intratecal de un marcador, que es el yodo 111, y se puede evidenciar haciendo, digamos, resonancias o imágenes del radioisótopo para determinar dónde está el radioisótopo 24 horas después. Si el radioisótopo está 24 horas después dentro del cerebro, bueno, hay que seguir investigando de por qué y de dónde viene la hipotensión, pero se han visto casos que a las 24 horas ya se encuentra, digamos, a nivel renal y a nivel, digamos, intestinal. Así que ahí sería mucho más característico que tenga una fuga de líquido cefalorraquídeo. Y por último, la punción lumbar. Estos pacientes, en teoría, se les debería hacer una punción lumbar, pero no cambia el pronóstico, digamos, como para medir la presión de apertura cerebral. Tendría que ser una presión de apertura por debajo de 20, pero incluso en algunos pacientes puede ser normal, incluso alto. Así que tampoco sería eso. Diagnósticos diferenciales: migraña, cervicalgia, malformación de Chiari, que le produce, digamos, especie de una nación de las amígdalas cerebrales por el foramen magno. Este paciente no la tenía, pero sí sería importante hacer el diagnóstico diferencial.
que tenga una punción lumbar reciente o que tenga una derivación de líquido cefalorraquídeo. Los pacientes con derivación ventrículo-peritoneal hacen un síndrome exactamente igual de cefalea ortostática secundaria de hipotensión endocrinal. Y en cuanto al tratamiento, Bueno, les voy a hablar algo bastante corto del tratamiento. En cuanto a esto, los dividimos en dos tipos de tratamiento. El general, que es el conservador, para cierto tipo de paciente, y después, aquí les explico mejor. El conservador y el otro que es para los que no cumplen estas condiciones. Ajá, es el primero, la duración mayor de 2 semanas, el dolor, la cefalea es de moderada a severa, con síntomas que le postran al paciente, una historia de enfermedad conectiva. Si hay uno de estos, tenemos que pasar a un parche lumbar hemostático, que ya les voy a explicar cómo hace. Si no tiene esto, si es una presentación menor a 2 semanas, sin mucha repercusión en su vida, si el dolor es bastante controlado, podemos iniciar con reposo, además de hidratación, medicación con analgesia, ahí paracetamol y cafeína. La dosis de cafeína que se puede utilizar son 300 miligramos 1 o 2 veces al día. Con esto volvemos a valorar. Si los síntomas mejoraron, nada, el paciente gradualmente vuelve a la vida normal y nada, con el seguimiento. Pero si esto perdura, o si es más de 2 semanas, el dolor es muy fuerte, vamos a hacer este parche epidural que estaba revisando, y es básicamente encontrar en dónde está la fuga y inyectar un poco de sangre del mismo paciente al espacio epidural y dejar que eso se fibrose. Entonces esto va a ser como un sello en la parte. Si no se encuentra, también se puede hacer en la parte lumbar, la parte sin encontrar bien el foco del sangrado, se puede hacer para aumentar un poco la presión. Esto igual se va a monitorizar en 2 semanas si el dolor pasó, si mejoraron las condiciones, gradualmente vuelve a la vida normal, y si no, se puede repetir hasta 2 veces más esto. En caso de, hay algunos pequeños casos donde la cefalea va a persistir, y en estos casos tenemos que hacer nuevas imágenes diagnósticas, ver si no hay otro tipo de fuga como lo dijo Juan, y encontrar la fuga para volver a hacer el parche. En cuanto al pronóstico de estos pacientes, se resuelve espontáneamente en las 2 semanas en la mayoría de los pacientes, y en algunos casos raros puede durar hasta años. Puede existir síntomas persistentes después de la remisión de la fuga de líquido cefalorraquídeo. Algunos pacientes pueden desarrollar hipertensión intracraneana transitoria después del tratamiento exitoso de este parche. Y la fuga persistente de líquido cefalorraquídeo se ha asociado a un riesgo a largo plazo de siderosis superficial y amitrofia bibraquial. Eso básicamente. Entonces, Nosotros tuvimos